Empezamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral La Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Ildemaro Martínez, ex miembro del Consejo Supremo Electoral, pero también del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Y además exdiputado de la República, por si hiciera falta un poco más, sobre su experiencia, pero además durante 30 años. Claro, y una de las cosas más interesantes, Ildemaro, es que realmente un técnico electoral, claro, dicen que uno de los mejores, si no el mejor que está en este momento en el país. No, muchas gracias. Y es un tipo serio, es un tipo con el cual se puede hablar de esa transición que sufrieron esos consejos electorales. Pero antes todo, Ildemaro, es interesante que hablemos, ya que decíamos que uno de los graves problemas en este momento que confronta el Consejo Nacional Electoral es el problema de credibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace creíble a un organismo electoral? Bueno, los resultados y su trayectoria y la organización del proceso. Lo lamentable de este Consejo Nacional Electoral es que ni para los propios ni para los extraños lo consideran un árbitro. Simplemente es un ministerio más del gobierno. Y eso le causa un daño profundo a la democracia venezolana y le causa un daño profundo también a la expectativa de la juventud de un país que no cree en sus instituciones. Y lo más lamentable es que los miembros actuales pareciera que no se dan cuenta de eso o no le importa. Porque, por ejemplo, que el propio contratante para hacer el proceso técnico, profesional de la empresa Smartmatic tuvo que concluir e informar y hacer un comunicado en la elección de esa constituyente absurda que hubo por lo menos 1 millón de votos que no fueron emitidos. Bueno, y estas señoras del Consejo Nacional Electoral no le dieron ninguna explicación al país. No se hizo ninguna investigación sobre esos señalamientos tan precisos que hizo el presidente de esa empresa, que era la empresa contratada por ellos, un contratado por el Consejo Nacional Electoral que se vio en la obligación, porque sus técnicos detectaron que hubo una manipulación fraudulenta de los resultados. Ahora la gente se pregunta si eso ocurrió en esa elección, ¿qué habrá pasado en las otras elecciones? Exactamente. Y lo que es más grave, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué podría pasar? Ahora, ¿Qué pudiera pasar? Hay que recordar que en esa declaración que ha tenido tanta, también Smartmatic dice que el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo y avala que si bien hubo 1 millón de votos cuestionados, el resto de los votos fueron consignados de manera transparente, es decir, que justifica y legaliza la votación para la integración de la Asamblea Constituyente. Bueno, mira, yo creo que hay que poner las dos cosas porque... Está bien, pero tienes que comprender también que él era un contratado. Por eso no tengo. Pero te quiero decir, hablando de la declaración... Sí, está bien, pero lo que te quiero decir que el que exista un voto, solamente un voto fraudulento, ya cuestiona el proceso. Sí, en este caso fue 1 millón. Pero esto fue, bueno, esto es una confesión. Dijo por lo menos 1 millón. Es la confesión de parte que te habla de 1 millón. O sea, ya eso te tumba todo lo demás. Pero eso es un aspecto, pero también el tema de la falta de credibilidad y desconfianza ya viene desde comienzos desde el 2003. Desde el 2003. Bueno, pero claro, es que fíjate, uno de los elementos más importantes en un sistema electoral es que cualquiera de los participantes puede pedir en cualquier momento una revisión del proceso. Cuando el candidato Capriles pidió una revisión del proceso electoral, donde el candidato en aquel entonces Maduro fue a la reunión de las naciones latinoamericanas y prometió que se iba a hacer una revisión total del proceso, luego que llegó acá, las autoridades del CNE dijeron que no iban a revisar nada. Allí se puso en entredicho gravemente la credibilidad, porque si usted confía en sus resultados, usted debe permitirle a todos los participantes que haga todo tipo de auditoría, que se revisen todas las máquinas, que se revisen todos los resultados y luego eso le va a dar credibilidad al que resulte ganador. Ahora fíjate que eso ocurre justamente en un momento
de la historia reciente del país donde justamente eso que antes era un organismo electoral o el organismo electoral, ahora es poder. Bueno, es que esa estructura que creó la última Constitución, de crear 4 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder electoral y el poder moral, en definitiva lo que hizo fue enclaustrar al poder electoral en unos nombrados por el poder electoral de aquel momento, el poder legislativo, pero que evitó la participación de los partidos políticos. Uno de los grandes éxitos que tuvo el sistema electoral venezolano desde 1958 hasta la elección última, en la cual resultó electo como presidente el candidato Hugo Chávez, era que los partidos tenían el derecho de poner sus ojos en todo el proceso, desde las mesas electorales hasta el sistema técnico. Participaba todos los partidos. Sí, no había nada encapsulado que no se podía conocer. Nada. Ahora esta señora y este sistema electoral crea una especie de cúpula que no permite que los partidos políticos, que los participantes, que los electores, que los candidatos puedan revisar el proceso, que eso es lo que hace que se aumente la credibilidad y especialmente nazca la confianza en el sistema electoral. Yo quiero hacer un señalamiento muy rápido. El primer Consejo Supremo Electoral que se creó en el 58, que fue el presidente de ese consejo, el doctor Arroyo Alameda, permitió que se hicieran las elecciones y Rómulo Betancourt fue candidato el doctor Rafael Caldera y fue candidato el contraalmirante Golfan Larrazábal. Golfan Larrazábal ganó en las principales ciudades del país y la impresión que había es que había ganado las elecciones. Fueron los primeros escrutinios. Y se hicieron unos escrutinios, se le permitió a todos participar. El resultado final fue que Rómulo Betancourt ganó las elecciones. Los partidarios, los partidos que apoyaban al contraalmirante Larrazábal revisaron todo el proceso y terminaron convencidos que Rómulo Betancourt resultó electo presidente. Luego vino la elección de Leoni y los otros candidatos de la oposición concurrieron, igualmente participaron y revisaron y se reconoció a Leoni como presidente. Y luego ocurrió un proceso electoral que por primera vez en la historia un partido de la oposición ganaba las elecciones al partido de gobierno, que fue Rafael Caldera, sí, por 30.000 votos. Por un margen que era mínimo. Pero el sistema electoral tenía credibilidad, hubo confianza, se revisaron todas las actas y se decretó el ganador al doctor Caldera. Y luego, 5 años después, bajo la primera presidencia del Consejo Supremo Electoral de un gran venezolano, Carlos Delgado Yapellín, se fue a las elecciones y el candidato del gobierno, el doctor Lorenzo Fernández, extraordinario venezolano, perdió. Ganó Carlos Andrés Pérez y se revisó todo y se aceptó el resultado. Y posteriormente, 5 años después, el candidato de la oposición, Carlos Andrés Pérez, le ganó, ganó esa elección. Y posteriormente el candidato de la oposición, Luis Herrera Campín, le ganó al candidato del gobierno, el señor Piñero Ordaz. Y posteriormente, pasados los 5 años, el candidato del gobierno perdió, que era el doctor Caldera, frente al candidato de la oposición, que era Jaime Lucinchi. Y posteriormente, a los 5 años siguientes, el candidato del gobierno ganó en esa oportunidad, que ganó Carlos Andrés Pérez, frente a Eduardo Fernández, que era el candidato de la oposición. Y posteriormente vino la candidatura del doctor Caldera, que ganó la elección frente a los candidatos del gobierno, que en ese caso no era propiamente el gobierno. Y de los dos grandes partidos. Y de los dos grandes partidos, porque Caldera ganó con el apoyo de los partidos minoritarios. Y por último, el candidato
Hugo Chávez Frías, que no tenía partido, que no tenía representación en el Consejo Supremo Electoral, en el Consejo Nacional Electoral, ganó las elecciones y se le reconoció su triunfo y fue presidente. O sea que permitía que tenías un sistema electoral que tenía credibilidad, que estaba constituido por hombres y mujeres honestos, que tenían nombre, que tenían respetabilidad ante la opinión pública, y los resultados electorales se fueron dando, y esa es la historia. Fíjate, de la y toda esa democracia. alternabilidad, a lo largo de todo ello, navegaba un organismo que todo el mundo respetaba. Y que se aceptaban los resultados. Y que tú lo dirás, pero tú que estuviste tanto tiempo allí, no faltaban los encontronazos, no faltaban las controversias. Allá había partidos que estaban peleándose el poder, Claro, lo cual no es poca cosa, ¿no? No, y es correcto que exista la competencia, y en la política pues hay mucho ambiente hostil y mucha preocupación por la competencia, pero en definitiva los resultados que se daban eran los aceptados por todos. Lo que no puede ser ahora que este sistema electoral se maneje desde Miraflores. Por ejemplo, se fijan las elecciones para 3 meses. Entonces el presidente dice, no, póngale un mes más. Ahora, por ejemplo, a mí me parece algo que hasta el momento no se le ha dado relevancia. El presidente de la República debe tomar posesión en enero del año que viene. Si se produjera una elección ahora en abril, y sale y resulta electo un candidato de la oposición, ese presidente electo, ¿qué va a hacer desde abril hasta enero del año que viene? Imagínate. Tendrá que irse de vacaciones, no sé, hacer turismo, porque ustedes se pueden imaginar un presidente que perdió las elecciones, un presidente electo que gana las elecciones y que por supuesto el pueblo, al elegir a ese supuesto candidato, está revocado el otro. Está revocado el otro. Claro. Ya el pueblo no quiere esa política. Claro. ¿Y cómo puede pasar 9 meses ese presidente siguiendo las mismas políticas de hambre, por ejemplo? Mandando cuando se le ha revocado el mandato. Cuando claro, ya el pueblo le ha dicho, no quiero esa política suya. Bueno, eso es absurdo. Nos queda medio minuto. Hay un aspecto importante ya para rematar un poco, que durante mucho tiempo se insistió, bueno, tú fuiste testigo de eso, en la necesidad de automatizar, ¿no?, el proceso electoral. Eso se logró. ¿Cuál ha sido la experiencia? Porque se suponía que ese cambio iba a garantizar mayor transparencia y pulcritud en los Tenemos así que darle una buena resumida. Mira, resumiendo, yo creo en la automatización. Todos los tiempos y todas las situaciones van hacia el proceso cada día más automatizado. Pero la automatización requiere que haya la capacidad y la posibilidad de auditarlo totalmente. En Estados Unidos hay muchas aprensiones hacia la automatización, y la única salida ha sido que hayan procesos previos y posteriores de auditoría profundas, tanto desde el punto de vista tecnológico como también en la aplicación de esa tecnología, porque la tecnología es neutra. Ahora depende de los seres humanos que pueden manipular. Es lo que te digo, tú puedes tener el mejor sistema electoral del mundo, pero